Hoy vamos a desgranar la reacción oficial del gobierno mexicano justo después de la caída de su narco más buscado. Un momento, la verdad, que hizo temblar los cimientos de todo el país. ¿Qué pasa cuando cae el narco más buscado de México? Uno podría pensar que hay un respiro, ¿no? Pues no. La respuesta fue una explosión de violencia brutal y coordinadísima que puso en jaque a todo el Estado. Y justo ahí es donde arranca todo esto. Y tenemos una fecha y un lugar concretos, 22 de febrero de 2026, Tapalpa, en Jalisco. Hay que quedarse con este nombre porque este punto en la Sierra de Jalisco se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de un auténtico terremoto para la seguridad nacional. A ver, para que entendamos la que se lió, primero hay que saber quién era este hombre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Ojo, que no hablamos de un delincuente cualquiera, ¿eh? Era el líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación, probablemente el más violento y con más poder de expansión. Era el objetivo número uno no solo para México, sino también para Estados Unidos. Vale, vamos a la primera parte de esta historia, el operativo en sí. Porque, claro, la caída de un capo de este nivel no es casualidad. Fue una operación planeada al milímetro, con muchísimas implicaciones, incluso a nivel internacional. Fijaos en el despliegue. Esto fue una colaboración total. Por un lado, las Fuerzas Especiales del Ejército, apoyadas por la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. Por otro, toda la parte de inteligencia del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y la Fiscalía. Y aquí viene un dato clave, que lo confirma la propia Secretaría de la Defensa. Hubo información complementaria de las autoridades de Estados Unidos. O sea que fue un trabajo conjunto. Y el resultado, según el comunicado oficial de la Sedena, la Secretaría de la Defensa, fue muy claro. La versión oficial dice que durante la operación, los militares fueron atacados. Ellos repelieron la agresión y en ese enfrentamiento el Mencho fue herido de gravedad. Murió mientras lo trasladaban por aire a Ciudad de México. Fin de la historia. O eso parecía. Pero, claro, la historia no terminó ahí. ¿Qué va? De hecho, casi se podría decir que lo peor estaba por empezar, porque la muerte del líder desató una reacción brutal y súper coordinada del cártel. 20. Quedémonos con esa cifra. 20 estados. Esto nos da una idea de la capacidad de reacción tan bestial que tenía el cártel. Es que no estamos hablando de un problema local en Jalisco, no. Fue una ofensiva coordinada en más de la mitad del país. Una auténtica locura. Y si el número de estados ya impresiona, esta otra cifra es para alucinar. 252. Ese es el total de narcobloqueos que contaron las autoridades federales. O sea, 252 puntos del país paralizados por el cártel en cuestión de horas para sembrar el caos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con tácticas de puro terror. Quemaron coches, camiones para bloquear las carreteras principales. Usaron los famosos ponchalantas para que nadie pudiera moverse. Balaceras, incendios en gasolineras. El mensaje era clarísimo. ¿Ha caído el jefe? Sí, pero aquí seguimos nosotros. Claro, ante un caos de estas dimensiones, la primera línea de defensa, los primeros en reaccionar, no fueron las autoridades federales, sino los gobiernos de los estados. Ellos estaban ahí, en medio de todo el follón. En Jalisco, que era el epicentro de todo, se activó lo que llaman el Código Rojo. Y esto es importante entenderlo. No es una simple alerta, es el nivel máximo. Es un protocolo que básicamente dice, se acabaron las jerarquías. Todo el mundo, policías locales, estatales, federales, todos a una para controlar esto. Y esto, lógicamente, tuvo consecuencias directas para la gente de a pie. La vida se paró en seco. Se suspendió el transporte público, cerraron colegios, tiendas, bancos. El pánico llegó hasta los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Imaginaos la escena. Y aquí vemos dos estrategias distintas pero complementarias. Por un lado, Jalisco, que estaba hasta arriba, se centró en apagar el fuego dentro de casa. Mientras, los estados vecinos, como Colima o Michoacán, lo que hicieron fue blindar sus fronteras para que la violencia no se les colara. Bueno, y con el país así, pendiente de un hilo, llegó por fin la reacción del más alto nivel. El gobierno federal salió a escena para intentar transmitir calma y, sobre todo, dar un mensaje unificado. La primera en hablar fue la presidenta, Claudia Sheinbaum, y su mensaje tenía dos puntos clave. Primero, asegurar que había coordinación total con todos los estados y segundo, pedir calma a la población. Y muy importante, que la gente se informara solo por canales oficiales para evitar los bulos que en estas situaciones vuelan. Luego, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reforzó esa misma línea. Su mensaje fue muy corto, pero muy directo. Un reconocimiento total y absoluto al ejército y a la Fuerza Aérea. Vamos, un respaldo sin fisuras a los que habían llevado a cabo el operativo.
Y aquí tenemos la narrativa oficial, la versión del ejército. El punto clave es cómo lo cuentan. Dicen que ellos fueron atacados y que al repeler la agresión cayó el Mencho. Esto es súper importante porque lo enmarcan como defensa propia, no como una ejecución. Es un matiz legal y de comunicación crucial. Como era de esperar, todo este lío no se quedó solo en México. El eco internacional fue inmediato y destapó tanto la cooperación que había habido como, también, bastante controversia. La reacción de otros países, sobre todo de sus embajadas, fue como un termómetro de la situación. La Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, lanzó una alerta de seguridad pidiendo a sus ciudadanos que se quedaran en casa en 5 estados. Y Canadá fue incluso más directa. Suspendió operaciones en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Imaginaos el caos para los turistas. Y sobre el papel de Estados Unidos en todo esto, surgieron dos versiones totalmente opuestas. Por un lado, la oficial, la de la Casa Blanca, que hablaba de una cooperación exitosa con México. Y por otro, una versión alternativa que decía que, en realidad, todo fue porque la administración Trump había presionado muchísimo a México para que actuara de una vez. Así que, al final, se cierra un capítulo importante, pero se abren un montón de preguntas. Que caiga un capo de este nivel es un golpe de efecto para el Estado, sin duda, pero la reacción tan brutal de su cártel demuestra que la estructura sigue ahí, y muy viva. La gran pregunta, al final, no es qué pasó, sino ¿y ahora qué?